cuál es la habilidad cognitiva más importante. Yo los veo más como unos procesadores de texto. Bueno, bienvenidos a esta primera edición de este espacio que vamos a tener recurrentemente, donde vamos a tener invitados de lujo para que nos compartan sus experiencias, conocimientos sobre el mundo de la innovación, la inteligencia artificial, la gerencia de proyectos, la experiencia de usuario y muchos otros temas que son de alta relevancia para este contexto actual, donde hay mucho cambio, hay mucha necesidad de aprender cosas y donde queremos de pronto con este aporte generar valor a nuestra audiencia, entendiendo que hay gente muy curiosa del otro lado de esta pantalla, queriendo aprender sobre estos nuevos temas de vanguardia. Hoy tenemos un invitado que se llama Daniel Gómez. Dani, muchas gracias por venir hoy. Gracias por invitarme. Bueno, Dani tiene una experiencia muy importante, muy interesante, muy considerable en términos de diseño, de audio, de sonido, de música, de gestión de innovación, de inteligencia artificial. Tiene un par de doctorados y bueno, es una persona de las mayores cualidades y aptitudes y actitudes para que hoy nos acompañe en este podcast y que nos comparta también su visión sobre cómo el mundo puede utilizar la herramienta de inteligencia artificial para crear valor en las organizaciones. Entonces, primero, Dani, antes de entrar como en las preguntas, quisiera que nos contaras un poquito de tu historia y de hoy por qué estás acá. Listo, bueno, gracias Andy por esa generosa introducción. Me alegra mucho pues participar en esta primera edición de este podcast. Yo no sé si uno en el podcast saluda a la audiencia, pero creo que quiero saludar a las personas que están viéndonos. Me alegra un montón que podamos compartir esta información y que creemos pues una discusión en torno a esto con todos ustedes. Entonces me preguntas cómo llegué yo a ser el invitado de este podcast. Ajá. Pues a ver, yo soy profesor de la Universidad de ICESI y he trabajado en el Departamento de Diseño e Innovación que pertenece a la Facultad de Ingeniería, y en este departamento hay un gran centro de investigación que es el Centro INLAB. Tú lo conoces muy bien, creo que lo conoces bastante bien. Y entonces en este Centro INLAB desde hace ya varios años hemos estado trabajando en el desarrollo de propuestas empresariales que favorezcan la innovación. Entonces, digamos que mi trabajo no ha sido necesariamente en la gestión propia de la innovación, creo que ha sido más bien tu área, pero lo mío sí ha sido la creación de valor a través de la inteligencia artificial, desde antes de que la inteligencia artificial fuera un término común o popular, ¿cierto? Yo vengo estudiando este tema desde el doctorado, empecé en el 2013. Entonces ya llevamos pues más de 10 años trabajando en esta idea de inteligencia artificial, qué va a pasar en el mundo cuando la inteligencia artificial sea de adopción masiva, qué va a pasar cuando le pongamos inteligencia artificial a las cosas de nuestro día a día, etc. Y fueron preguntas que evolucionaron en el tiempo, y luego estuve haciendo una última estancia postdoctoral antes de que existiera el ChatGPT. Entonces yo me fui en el 2022 en octubre y no había todavía la noción de ChatGPT, y cuando yo llegué al laboratorio, al mes, el boom de ChatGPT y todo, digamos que cambió. Entonces, ¿por qué estoy acá? Porque me interesa un montón la inteligencia artificial, me interesa un montón la creación de valor a través de nuevas tecnologías, y sobre todo me interesa mucho compartirlas con el Centro INLAB y con ustedes que están ahí pues viéndonos, comentando, etcétera. Entonces ese es como mi resumen. Qué bueno, Dani, y qué chévere que puedas compartir con esta audiencia tu experiencia y tu conocimiento. Una primera pregunta que a mí me surge, porque pues, estoy un poquito relacionado con el tema, y es, en los últimos años siempre se ha posicionado que una de las competencias y habilidades más importantes para el éxito profesional es la creatividad. Sí. Y dentro del mundo de la creatividad siempre se había dicho que la inteligencia artificial ese era el último espacio de pronto donde se iba a poder adueñar, y de pronto con ese miedo que a veces tenemos de
la inteligencia nos va a quitar el trabajo, nos va a dejar sin puestos. Dentro del mundo de la innovación, siempre a mí me ha llamado mucho la atención. Yo sigo mucho a un estudio que se llama El futuro del trabajo, que lo plantea LinkedIn y el Foro Económico Mundial. Y ahí siempre dicen que la creatividad es la habilidad cognitiva más importante y que va a ser determinante para estos momentos de cambio. Vos al ser un experto en temas de creatividad de IA, ¿cómo ves esa interrelación entre esos dos conceptos? ¿Cómo crees que ha venido evolucionando? ¿Y realmente esto es creativo o no? Ya. ¿Y cómo potencia o se genera un detrimento a la capacidad humana alrededor de estas innovaciones llamadas inteligencias artificiales generativas? Listo, bien, es una excelente pregunta para empezar. Entonces, a mí me ha interesado un montón la creatividad desde hace mucho tiempo y he trabajado en laboratorios donde se ha explorado la idea de alimentar la creatividad de los seres humanos con tecnología en general. Y en los últimos 15 años, pues con inteligencia artificial. Entonces, esa pregunta, digamos que la llevamos trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo la inteligencia artificial puede afectar positiva o negativamente la creatividad? ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo que la creatividad es tal vez la capacidad humana más importante, ¿no? Sin creatividad no avanzamos como especie, no logramos crear cosas realmente significativas, de valor, de transformación, etc. Entonces, entiendo por qué hay una gran pregunta frente a la creatividad y por qué ese temor, porque creemos que tal vez la creatividad es ese rasgo humano que tal vez definitivo de lo humano. Y entonces cuando ponemos una tecnología muy fuerte que parece que puede, digamos, reemplazar. Yo no estoy diciendo que lo esté haciendo, sino que esa es como la idea que tú estás mencionando, como la idea general. Entonces hay como un miedo, un temor y unas preguntas. Entonces, lo interesante es que nosotros cuando estudiamos la creatividad, nosotros nos guiamos por unos lineamientos, digamos, como más bien filosóficos de qué puede ser la creatividad o qué es la creatividad. Y nosotros estudiamos la creatividad, no la actividad creativa como tal, o digamos, lo estudiamos desde dos perspectivas. Una puede ser la actividad creativa, pero otra es desde los productos que se hacen a través de las actividades que son llamadas creativas, ¿cierto? Como la creación de planes de negocio, la creación musical, la creación de productos, etc. Entonces, desde la perspectiva de pensar la creatividad desde el producto, desde el artefacto, hay unas ideas muy interesantes. Y es que el artefacto creativo, sea lo que sea que es ese artefacto creativo, tiene tres características principales. Ese artefacto tiene que ser novedoso, tiene que ser valioso y también tiene que crear o generar sorpresa en quienes experimentan ese producto. ¿Listo? Entonces, desde esta perspectiva, nosotros vemos la inteligencia artificial como una tecnología que ayuda en el proceso de diseño y de desarrollo de esos productos, ¿sí? Que pueden ser novedosos, que pueden ser sorpresivos o generar sorpresa y que pueden generar valor. Pero lo interesante es que nos hemos dado cuenta también que los sistemas de inteligencia artificial son tal vez no muy desarrollados para identificar el valor en los artefactos. ¿Listo? Okay. ¿Por qué? Porque el valor es algo muy complejo, es muy complicado y es digamos, una respuesta a muchos factores sociales, culturales, obviamente económicos, etc. Entonces, el valor de las cosas es muy difícil de predecir. Entonces, digamos que no tenemos sistemas que nos puedan ayudar a predecir el valor, entonces no podemos garantizar la creatividad de las cosas que se generan con la inteligencia artificial, pero sí podemos ayudarnos de estos sistemas en los procesos de creación de estos artefactos que son novedosos, sorprendentes y con valor. Conectando con eso último que mencionas, Dani, ¿cómo ves tú la incorporación de estas funcionalidades, capacidades, tecnologías en el entorno organizacional, corporativo, empresarial, de instituciones, de organizaciones, tanto públicas como privadas, tanto con ánimo o sin ánimo de lucro? Listo.
¿Cómo es esa vinculación de esto hoy en día? Bueno, voy a hacer como un recap para que todo tenga sentido. Entonces, hasta hace muy pocos años, las personas que podían hacer inteligencia artificial con los datos de sus organizaciones eran muy pocas y necesitaban gente muy experta, que fuera a las organizaciones, que revisara los datos, que entendiera los datos, que se plantearan proyectos, preguntas relevantes y que se invirtiera capital, energía en todo ese proceso de transformar los datos en sistemas que puedan darnos respuestas de hacer prospectiva de cualquier asunto pues dentro de las empresas. Listo, se necesitaba como bastantes recursos, ya lo dije, expertos y un tiempo pues invertido en que eso pasara, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con mi empresa en tanto tiempo dadas estas condiciones del mercado que yo tengo mapeadas, etcétera? Pero recientemente, con el advenimiento de estas grandes tecnologías de, digamos, conversación a través de chat, que al otro lado pues tienen un montón de información y de modelos que pueden responder en tiempo real y simular como estos agentes expertos en prácticamente cualquier tema con los que han sido entrenados, que son pues casi que, pues se dice que se han entrenado con todo el texto de la internet, ¿no? Entonces estos sistemas son muy potentes y abren la puerta para que otras organizaciones que antes no tenían acceso a desarrollar esos procesos como tan largos, tan precisos, tan de expertos, se puedan volcar a explorar estas nuevas tecnologías. Entonces eso ha abierto una gran, digamos, ventana para que las empresas se metan, intenten, pero también hay un montón de preguntas de las mismas empresas como la seguridad de mis datos, ¿cierto? Porque hay un asunto muy interesante y es que estas empresas que han desarrollado todos estos modelos arrasaron, o más bien barrieron todo el Internet para alimentar sus modelos con y sin permiso, ¿sí? De las personas que eran los dueños de los textos. Entonces, estas empresas tienen ahora o generan unas preguntas de confianza de las personas que ponen sus datos en estos sistemas, ¿cierto? Estamos hablando de ChatGPT, que es como el gran ícono, pues que fue el que dio como el primer golpe. Entonces ChatGPT consumió todos los datos del Internet o la gran cantidad con y sin permiso, entrenaron los modelos y después dicen, ponemos este modelo acá y después esperamos las demandas que vengan, ¿cierto? Entonces esa actitud es una actitud pues interesante industrialmente para la gente de OpenAI, pero es una actitud también que crea muchas preguntas para organizaciones que quieren utilizar estos sistemas, pero que no quieren que sus datos sean vulnerados por terceros como podría ser ChatGPT. Entonces ahí se crean como unas preguntas ante estos sistemas. Y ahí conectando y vinculándome a esa exposición que hace sobre el tema de seguridad, siempre que hemos hablado con empresas en el ámbito de usar la IA y hay estas dudas de seguridad, siempre los expertos les dicen entrene su propio modelo. Sí. ¿Qué significa eso? Bien. ¿Cómo lo pudiéramos colocar en palabras sencillas para las personas que nos escuchan? Listo. Entrenar es simplemente enseñarle a un modelo de inteligencia artificial, sea el que sea, cómo funcionan un conjunto de datos. Listo. Es simplemente exponer un modelo de inteligencia artificial o incluso de machine learning también a un sistema de datos. Y luego de que tú expones ese sistema a ese conjunto de datos, puedes hacerle preguntas o hacerles preguntas a esos modelos de esos datos pensando en hacer cierto tipo de prospectiva. Por ejemplo, dado este conjunto de datos que te presento, ¿qué piensas que va a pasar con la demanda de mi producto el próximo periodo? ¿Sí? ¿O qué me aconsejas de tener de stock para mi producto, para mi almacén, o qué tan grandes hago los pedidos dada la demanda que estás pronosticando para el próximo periodo, ¿sí? Listo, perfecto. En tus palabras, ¿cómo podrías ayudar a clarificar cuáles son los beneficios o las posibles aplicaciones en las que podemos utilizar herramientas de IA? Cuando conversamos con algunas personas, el mayor beneficio que ven o con los que hemos conversado desde el centro, ellos dicen la IA es para automatizar y ganar tiempo. ¿Ves tú en tu conocimiento sobre estas tecnologías otro tipo de funcionalidades, otro tipo de beneficios? Sí, yo creo que cuando hablamos de IA es un término muy grande. Entonces al principio de la conversación hablábamos de que
Había un tipo de inteligencia artificial que es aplicada a puerta cerrada en empresas con los datos específicos de las empresas. Esas inteligencias artificiales no solo economizan tiempo, sino que también pueden generar un montón de datos muy claros y muy precisos y ayudar para tomar decisiones con muchísima información. ¿Qué es lo interesante? Que pueden procesar datos de una manera muy rápida, mucha cantidad de datos, y pueden respondernos preguntas muy específicas. Listo. Cuando vamos a utilizar, digamos, el término de IA, pensando en estos sistemas de conversación como OpenAI, etcétera, pues ahí hay otra, creo que hay una aplicación muy diferente, porque yo los veo más como unos procesadores de texto y a veces procesadores de ideas que sí pueden ayudarnos pues como a economizar tiempo, pero no estoy seguro que todas las empresas deban o puedan utilizar estos sistemas abiertos para lograr los objetivos que tienen de economizar tiempo o generar valor pues al interior de sus organizaciones. Yo creo que todavía hay un balance que se puede tener, pero digamos que a grandes rasgos utilizar estos grandes procesadores de texto y que puedan hacer inferencias y sacar conclusiones sí nos ahorra muchísimo tiempo. Estábamos hablando de cómo la IA ayuda a ahorrar tiempos y si de pronto ese es el único componente que teníamos. ¿Tienes algo más como para cerrar ese capítulo? Sí, yo creo que en la experiencia que tenemos aquí en la universidad, en diferentes dimensiones académicas, por ejemplo, como en la maestría de analítica de datos, nos hemos dado cuenta que hay muchas empresas que se benefician y se han beneficiado de tener proyectos de inteligencia artificial in-house que funcionan bastante bien. Y esto lo están haciendo desde hace mucho tiempo sin necesidad de que haya este tipo de modelos basados en lenguaje y sin que utilices pues, modelos de OpenAI, etc. Es decir, a mí me parece interesante y todavía me parece muy valioso que las empresas intenten crear sus propios modelos dentro de sus compañías que se ajusten exactamente para sus necesidades. Pero pues OpenAI está acá y funciona bastante bien, entonces a mí me interesa mucho también contarle y explicarle a las empresas cómo podemos utilizarlo pues para potencializar lo que podamos potencializar. Listo. Desde tu mirada como experto en estos temas, ¿cuáles serían tus primeras recomendaciones a las organizaciones que de pronto no tienen ninguna información sobre esto, no saben cómo apropiarlo, no saben cómo aprovecharlo? Esto me acuerda un poquito de la época hace como 10 años donde se hablaba de innovación y todos querían hacer innovación y todos empezaban a hacer sesiones de ideación, un brainstorming, pero no pasaba de eso. Sí. Hoy en día la palabra de moda, la palabra sexy es IA, y entonces IA para todo. Sí. Pero ¿cómo les podemos decir a las empresas, hágalo de una manera al menos un poquito más organizada? ¿Cuáles serían como esas recomendaciones en términos de pasos? A ver, la primera recomendación es que nos escriban y que nosotros los podemos guiar en esos pasos. Okay. Esa es una muy buena recomendación. Perfecto. Otra recomendación, si quieren como hacer algo antes de escribirnos y llamarnos, es entender muy bien cuáles son sus preguntas, ¿sí? Porque lo mismo que pasaba en esas sesiones de ideación, ¿cierto? Si no tienes como un norte o no tienes como una idea de para qué vas a utilizar la inteligencia artificial, entonces pues como que todo va a ser muy sexy, muy interesante, pero al final no vas a tener preguntas. Esto lo digo con conocimiento de causa porque tengo un amigo que tiene un restaurante y él está enloquecido con la idea de la inteligencia artificial. A él le va súper bien en su restaurante y siempre me dice, no, estoy estudiando IA para mejorar mi restaurante. Entonces después se metió a unos cursos y me dijo, no, es que yo ya entendí más o menos cómo funciona la inteligencia artificial, pero ya lo que quiero saber es cómo lo voy a usar yo en mi restaurante. Entonces después empezamos a conversar y yo le decía, ¿cuáles son tus preguntas? Y después me dejó de hablar un tiempo. Se perdió una amistad. No, pues porque está pensando en esas preguntas. Entonces creo que es muy importante entender la inteligencia artificial y entender un poco como conceptualmente qué es, para que no nos dé miedo y sobre todo que no pensemos que la inteligencia es una cosa, la inteligencia artificial es algo que está por allá lejos, sino que es algo que nosotros podemos traer a nuestras organizaciones, no solo en la forma de estos modelos de chat. ¿Sí? Hago énfasis en eso. Y lo otro es que tengamos muy claro cuáles son nuestras preguntas para esa inteligencia artificial y sobre todo
entender que esas personas que hace 10 años estaban haciendo procesos de innovación, ahora es un muy buen momento para revisar esos procesos de innovación utilizando inteligencia artificial. Ok, perfecto. Bueno, y para ir cerrando ya un par de preguntitas, quisiera de pronto entender desde tu mirada qué está pasando hoy que, como lo dijiste ahorita, te genera sorpresa. ¿Qué es algo que hoy a ti como experto en estos temas te está asombrando y que uno pudiera decir, esto es lo que de pronto viene ahora más adelante a potenciar todo este mundo de cambio que estamos teniendo? A ver, en el mundo de la innovación y de la creatividad, cuando se crean redes de personas que todas tienen objetivos parecidos, entonces ahí es cuando se da un boom grande de creatividad. Listo. Entonces a mí me parece muy interesante desde un punto de vista de innovación y de creatividad que cualquier persona pueda acceder a estas herramientas. Listo. Entonces yo creo que en este acceder y en este utilizar, de ahí se van a desprender un montón de maneras de utilizarlo, de maneras de utilizar este tipo de herramientas pues, de inteligencia artificial que todavía no entendemos muy bien y que nos van a sorprender por lo inocentes que serán esas aproximaciones y también por el resultado tan interesante que van a tener, ¿cierto? Históricamente, cuando hay una tecnología muy potente y se pone a la población en general a utilizar esa tecnología, siempre pasan cosas sorprendentes, ¿listo? Okay. Pero también me parece, digamos, desde un punto de vista tecnológico, muy interesante que haya ya unos modelos que se puedan descargar y que se puedan utilizar, digamos, a puerta cerrada, que tú puedas tomar un modelo de estos, digamos, de conversación, como DeepSeek, por ejemplo, y que tú lo puedas tener, lo puedas encerrar para que no tengas esa, digamos, miedo o temor a las filtraciones de información y que lo puedas utilizar in-house. A mí eso me parece muy interesante porque estás potencializando un montón de procesos que te da temor hacer ahora a través de OpenAI y de estos otros sistemas porque no sabes qué va a pasar con tus queries y con tus conversaciones, sino que los vas a poder tener in-house sin ningún temor y vas entonces a poder cargarle muchísima información y yo creo que ahí van a pasar cosas también muy grandes. Eso me parece súper interesante, es decir, la posibilidad de tener modelos que funcionen. Incluso ya lo puedes tener en tu celular, sí, ¿no? Sí, pues lo puedes descargar, pues, pero no poner a funcionar. O sea, le haces una pregunta y te responde vaya, ok, pensé que era algo que era local dentro del celular. No, todavía. Okay. Hay que hacer cierto tipo de peripecias. Pues, digamos, ajustes utilizando la nube, pero yo creo que eso está al alcance de organizaciones de medio tamaño, medio y bajo. Y esto va a favorecer un montón, pues, el avance. A mí lo que más me preocupa es qué va a pasar con las empresas que no adopten este tipo de tecnologías, ¿cierto? Porque los que van a adoptarlas van a avanzar muchísimo más rápido y los que no, ¿qué van a hacer? ¿No? Entonces creo que tenemos que abrir un espacio para acoger estas empresas y darles un apoyo grande. Sobre todo a pymes, ¿no? Sobre todo a pymes, de acuerdo. Listo, bueno, y ya para cerrar, quisiera, Dani, primero agradecerte por este espacio, por compartir tus ideas, tus conocimientos y que nos regalaras un último mensaje o alguna invitación que quisieras dar ya como para cerrar este espacio. Bueno, pues voy a hacer una invitación específica a que tengamos conversaciones sobre estos temas, porque a través de esas conversaciones vamos a poder entender qué podemos hacer con esta tecnología. Listo. Me parece que lo que estamos haciendo con estos podcasts, con esta difusión, es abrir ese espacio para que tengamos esas conversaciones. Entonces, las personas que están, digamos, conectadas, que están escuchándonos, que tienen preguntas, nos encantaría que nos las hicieran para que podamos irlas respondiendo a lo largo de estos capítulos que vamos a desarrollar. Yo creo que lo más importante es crear discusiones sanas e informadas alrededor de este tema, porque es un tema que se está moviendo bastante rápido y que si lo hacemos bien, de manera correcta, vamos a poder tener el impacto esperado. Y que si no, pues de pronto, pues otras cosas pueden pasar. Entonces no es como una voz de alarma, sino que más bien es una voz de conectémonos, conversemos y avancemos juntos en la implementación de la IA en nuestras organizaciones. Perfecto, bueno, ya lo escucharon. Creamos
y creemos comunidades para poder potenciar este uso y aprovechar al final lo que debería ser una herramienta más para potenciarnos como personas, humanos, comunidades, colectivos y poder llevar a cabo eso que tanto queremos, pero hoy a través de estas nuevas herramientas que se nos ponen sobre la mesa. Para nosotros fue un gusto estar conversando aquí con ustedes y para ustedes y los esperamos en los próximos episodios donde seguiremos conversando sobre estos temas de vanguardia, de innovación, de inteligencia artificial, de experiencia de usuario, de gerencia de producto, de gerencia de proyectos, ciberseguridad y todos estos temas que hoy en día están cambiando al mundo. Un gusto.